Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos a otra entrega más de este curso de programación en VBA Excel. Bien, nuestro ejercicio final se encuentra dando ya sus últimos coletazos. Yo creo que en un par de vídeos lo podremos terminar y vamos a ejecutarlo pues para ver en qué punto nos encontramos. Entonces, bueno, pues abrimos el formulario, pulsamos F5, le damos al play y vemos que nuestro formulario se abre. Tengo ahora mismo en pantalla pues los artículos americanos. Si pulso el botón de ver tabla, pues automáticamente me lleva a la hoja de la tabla dinámica donde podemos ver pues la tabla dinámica con los artículos americanos. Habíamos conseguido ya en el último vídeo pues que los check funcionaran correctamente, es decir, podemos filtrar y desfiltrar por las secciones pertinentes. Si intentamos desactivarlos todos, pues no nos deja, porque dice que no se pueden ocultar todos los elementos para que al mínimo, como poco, quiero decir, haya una sección en pantalla, ¿no? Y lo último que hicimos en el vídeo anterior pues fue agregar los elementos a la caja de cálculos. Los elementos me refiero a las funciones más comúnmente usadas, como por ejemplo suma, promedio, máximo, mínimo y cuenta, de forma que lo que tendremos que completar en este vídeo es que al pulsar en una de estas funciones, la que queramos, bueno, pues la tabla dinámica se actualice con la función escogida. Por ejemplo, si pulsamos en cuenta, pues en vez de aparecer la suma, que es la operación que aparece por defecto, pues nos aparezca un conteo de los datos, ¿no? Y lo mismo con el resto de funciones. Si pulsamos en máximo, pues que la tabla se actualice y refleje el máximo, mínimo, promedio y suma. Bueno, ¿cómo vamos a hacer eso? Pues una vez más vamos a recurrir a nuestra amiga la grabadora de macros. Vamos a hacer que sea la grabadora la que nos escriba el código para realizar los cálculos pertinentes. Entonces lo que voy a hacer en primer lugar va a ser cerrar el formulario. Me voy a ir a la hoja de la tabla dinámica, selecciono una celda cualquiera de la tabla dinámica para que nos aparezca a la derecha pues la lista de campos, ¿no? Y lo que vamos a hacer, desde código por supuesto, y con la macro, la grabadora de macros grabándonos, es ir por ejemplo al campo de valores y cambiar la función en concreto. Es decir, si nosotros queremos que nos averigüe un promedio en vez de la suma, pues lo que habrá que hacer es pulsar en el campo suma de precio, en el menú que nos sale configuración de campo de valor y cambiar la función a la que nosotros queramos ver en este momento. Aceptamos y nos aparece reflejada la función en concreto. Si quisiéramos que en vez de un promedio pues nos reflejara los artículos que hay en cada sección y cuántos artículos hay en total, pues tendríamos que ir a el campo de valores, configuración del campo de valor, decirle cuenta y aceptar. Y así pues con la función máximo, con la función mínimo, con la función promedio, con la función suma, con todas, ¿no? Bueno, tenemos que fijarnos en una cosa, y es que cuando nosotros cambiamos en el campo de valores pues la función a utilizar, por ejemplo, si yo escojo suma, fijaros que al campo le da el nombre de suma de precio. Si nosotros cambiamos la función y le digo en esta ocasión, por ejemplo, máximo, al aceptar, pues fíjate que el nombre del campo cambia, máximo de precio. Esto lo vamos a tener que tener en cuenta a la hora de automatizar esta acción desde código VBA. ¿Por qué? Bueno, pues porque nosotros no vamos a saber nunca cómo se llama el campo que va a realizar la acción. Ahora cuando veamos el código que nos genera la grabadora lo entenderéis. De momento lo voy a dejar de nuevo en suma, como estaba al principio, y ahora sí que vamos a realizar pues la acción de cambiar la función, pero con la grabadora de macros grabándonos. Luego entonces vamos a poner a grabar nuevamente una macro con la grabadora. En mi caso dice que le va a llamar macro 3, la va a guardar en este libro. Bueno, pues aceptamos y en este instante la grabadora de macros ya se encuentra grabándome. Bueno, pues una vez que me está grabando, realizo la operación. Me voy al campo de valores, escojo configuración de campo de valor y cojo una función cualquiera, como por ejemplo promedio. Acepto, con lo cual la tabla dinámica se actualiza y ya como podéis ver me está reflejando el promedio total general y el promedio por sección. Y bueno, pues una vez que he hecho esto, detengo la grabación de la macro. Si todo ha ido bien, la grabadora, como siempre, ha tenido que incluir en un procedimiento dentro de un módulo el código para hacer esta operación. Teniendo ese código, como siempre, lo podemos readaptar a nuestras necesidades. Luego entonces lo que voy a hacer va a ser, una vez que ya he detenido la grabación, volver a dejarlo como suma. Y ahora pues nos vamos al editor de VBA y nos fijamos a ver si efectivamente nos ha guardado este código en un módulo. Bueno, pues a mí me ha creado un tercer módulo, el cual lo abro y aquí pues tenemos el procedimiento. Como no le indiqué lo contrario, pues lo llama macro 3 y el código que ejecuta esta acción pues lo tenemos aquí, ¿no? Pues fijaros en algunas cosas importantes. Y esto deberíamos de saber hacerlo pues a estas alturas de curso, ¿no? Siempre digo lo mismo. Es posible que no seas capaz de memorizar, porque no lo hayas utilizado nunca, el código que hace esta acción, ¿no?
pero una vez que te lo genera la grabadora de macros, sí que deberías de saber interpretarlo. Entonces, fíjate que lo que está diciendo es que con la hoja activa, la tabla dinámica 1 y con el campo suma de precio, lo que tiene que hacer es cambiar la etiqueta del campo, llevarla a promedio de precio o cambiarla a promedio de precio y después utilizar la función XLAverage, o lo que es lo mismo, un promedio. Luego entonces, aquí vamos a tener que hacer algunas modificaciones si queremos reutilizar esto para el resto de elementos. Yo quizás lo que haría, en primer lugar, es decirle que el campo pues no siempre se va a llamar suma de precios, sino que se va a llamar cálculo. Eso para empezar. Luego entonces, con esto le estamos diciendo al código que nos ha generado la grabadora que busque un campo que se llama cálculo. Y claro, pues ahora mismo no hay ningún campo que se llama cálculo, pero después de haber hecho esta operación, nosotros tenemos que ir nuevamente a nuestra tabla dinámica y cambiar desde Excel el nombre del campo para que sea cálculo. ¿Cómo hacemos eso? Pues pulsamos nuevamente en el campo de valores, en suma de precio, configuración del campo de valor, y fijaros que en esta ventana que nos abre, donde nosotros escogemos la función a utilizar, también podemos escoger el nombre que le va a dar ese campo. Entonces a este campo lo va a llamar, o lo voy a llamar yo mejor dicho, cálculo. Hecho esto, el código que acabamos de modificar en el procedimiento, el que nos ha generado la grabadora, sí que encontrará un campo que se llama cálculo porque le acabo de cambiar el nombre. Luego entonces hasta aquí, bien. Vuelvo otra vez al editor, vuelvo al código. Una vez que le hemos cambiado la etiqueta o el nombre al campo, al que yo quiera, por ejemplo cálculo, le tenemos que decir que este código deje el nombre como está, es decir, no lo cambie, no me lo cambies otra vez a promedio de precio. No, lo que tienes que hacer es llamarlo nuevamente cálculo. De forma que cada vez que utilicemos este código, bajo el evento correspondiente que ahora después veremos, pues el nombre siempre tendrá, el campo, perdón, siempre tendrá el mismo nombre, que será cálculo. ¿De acuerdo? Va a buscar un campo que se llama cálculo y lo va a nombrar con el nombre de cálculo, con lo cual se va a quedar como está. Y en principio, pues la función a utilizar vamos a hacer que sea XLAverage, promedio. Hecho esto, bueno, pues en este punto caben varias posibilidades. Una es, lo que hemos hecho casi siempre, ¿no? Es llevarnos este código con un cortar-pegar o un copiar-pegar a donde lo necesitemos. Pero si hacemos esa opción que funcionaría perfectamente, vamos a necesitar copiar este código pues varias veces, una por cada función que aparece en el campo del formulario, ¿no? En ResCalcul. Es decir, necesitaría copiar el código para el promedio, necesitaría copiar el mismo código para máximo y tendría que cambiar aquí el nombre de la función, XLMax, para mínimo, XLmin, etcétera, etcétera. Entonces lo que voy a hacer va a ser reutilizar este código para todas las funciones haciendo pues llamadas a procedimientos. Luego entonces, espero que lo entendáis, lo que voy a hacer va a ser decirle a este procedimiento que se llama macro3, en primer lugar le voy a cambiar el nombre, porque no me gusta macro3. Lo voy a llamar, por ejemplo, pues vamos a ver cómo podríamos llamar este procedimiento. Lo voy a llamar cálculo-dinámica. Creo que no tengo nada con ese nombre, creo. Cálculo-dinámica. Y además, este procedimiento va a recibir un parámetro. El parámetro pues va a ser función y va a ser de tipo variant. Con lo cual, cuando llamemos a este procedimiento, le voy a tener que pasar junto con la llamada un parámetro que en principio es de tipo variant. Y aquí, pues lo que voy a hacer va a ser sustituir la función XLAverage por la variable, a la cual la he llamado función. ¿Qué pretendo con esto? Pues con esto lo que pretendo es llamar desde el evento correspondiente a este procedimiento que nos ha generado la grabadora, pero en el cual hemos cambiado ya unas cuantas cosas. Y, por ejemplo, si el usuario desea sumar, pues pasarle por parámetro la función XLSum para que se almacene en la variable función y, por ende, nos lo coloque pues donde corresponde, a continuación de .function, ¿de acuerdo? A continuación de la propiedad función. Si lo llamo nuevamente, pero en esta ocasión le paso como parámetro XLAverage, pues entonces XLAverage estará aquí. Si le paso XLMax, pues XLMax estará aquí, y así sucesivamente. Es decir, lo que pretendo con esto es abreviar un poquito el código para poder reutilizar este procedimiento desde los eventos correspondientes. Bueno, pues hecho esto, intentamos memorizar el nombre, se llama cálculo dinámica, nos vamos a nuestro formulario. Y una vez que estamos en el formulario, ¿qué hay que hacer? Pues lo que hay que hacer es decirle a este objeto que cada vez que se pulse en él, vea a ver cuál es el valor que está seleccionado y pasarle por parámetro ese valor, de la siguiente forma. Doble clic en el objeto para acceder al código interno, concretamente al evento click. Este evento nos sirve perfectamente.
Y una vez que estamos dentro del evento correspondiente, le digo lo siguiente: if cal dinámica, que es el nombre del objeto, punto value igual a suma, then. Bueno, pues con este if lo que le he dicho simplemente es, mira a ver si el valor que hay ahora mismo en cal dinámica, que es la caja donde aparecen las funciones, es la suma. Y si es la suma, pues le tengo que decir ahora qué tiene que hacer. Si fuera la suma, pues lo que tiene que hacer es llamar a cálculo dinámica, que es el procedimiento que acabamos de construir, y al abrir un paréntesis, fíjate que ya me está pidiendo que le pase el parámetro correspondiente de tipo variant, función. Bueno, pues aquí le voy a pasar como parámetro xlSum. Es decir, le estoy diciendo, oye, mira a ver si el valor que hay en cal dinámica, que es la caja, es suma, y si esto es así, entonces llama al procedimiento cálculo dinámica, que lo tenemos en el módulo que nos ha generado la grabadora de macros, y pásale por parámetro xlSum. ¿De acuerdo? Bueno, pues a continuación lo que habría que hacer es evaluar de esta forma todos los demás, es decir, el if cal-dinámica.value. Si no lo escribimos bien, no nos sale ni el asistente. Es igual a comillas promedio. Bueno, pues en el caso de que esto sea así, entonces lo que tiene que hacer es una llamada nuevamente al mismo procedimiento, cálculo dinámica, pero en esta ocasión le tendré que pasar por parámetro xl, ya que estoy mirando a ver si es el promedio, averaje. Lo mismo para el resto de funciones, con lo cual voy a copiar este else if, pues otra más para el máximo, otra más para el mínimo y otra más para el cuenta. Y ahora lo que hay que hacer pues es cerrar el if con end if y cambiar los valores correspondientes. Es decir, aquí le diría, oye, mira a ver si el valor seleccionado es máximo, en ese caso te paso por parámetro xlMax, mira a ver si el valor es mínimo, te paso por parámetro xlMin, y mira a ver si el valor es cuenta, creo que lo teníamos como cuenta, ¿verdad? En la caja de los cálculos, y te paso por parámetro xlCount. Bueno, pues espero que estéis comprendiendo cuál sería la lógica de estas llamadas al procedimiento cálculo dinámica. Lo que le estoy diciendo en cada caso es que compruebe cuando pulsamos en cal dinámica es la caja, bueno, pues cada vez que se pulse tiene que evaluar, pues a ver si lo que está seleccionado es suma, promedio, máximo, mínimo o cuenta, y en función de cuál sea el que esté seleccionado, hará una llamada al procedimiento que está en el módulo que ha generado la grabadora y le pasará por parámetros la función a utilizar. Voy a hacer una cosa, y es también renombrar el módulo, porque ya de todos los módulos que nos ha ido creando la grabadora, pues los va llamando módulo 1, 2 y 3, y este sí que me parece importante resaltarlo. Entonces le voy a cambiar el nombre y lo voy a llamar, por ejemplo, cálculos en dinámica, por ejemplo, ¿no? De esa forma, pues ya tenemos aquí el módulo mejor identificado. Ya sabemos que en este módulo pues están los códigos necesarios para hacer el cálculo en la tabla dinámica. Bueno, pues hecho esto, llega el momento de comprobar a ver si funciona. Luego entonces abrimos nuestro formulario, lo ejecutamos como siempre y bueno, pues cogemos un país cualquiera. Yo tengo ahora mismo USA, bueno, pues me voy a ver la tabla dinámica. Al ir a ver la tabla dinámica, pues se habilitan los elementos, esto funciona perfectamente y se nos habilita también la caja de los cálculos, ¿no? Por defecto me está mostrando la suma. Si yo ahora pulso promedio, si está todo bien, si nos ha salido todo bien a la primera, debería de cambiarme a promedio. Y efectivamente así es. Si cambio a máximo, máximo, mínimo, mínimo, cuenta, me dice cuántos hay en cada sección y otra vez la suma. Luego entonces está funcionando perfectamente. Hecho esto, puedo volver a ver los datos, cambiamos el país, por ejemplo España, me voy a ver la tabla dinámica y le digo que me sume, que me haya el promedio, el máximo, el mínimo y cuenta. Luego entonces, pues aparentemente todo va más o menos bien, ¿no? Bueno. Bien, estoy apreciando pues ahora mismo un pequeño matiz, que no es que sea muy importante, pero sí que puede resultar molesto o antiestético, que es el siguiente. Cada vez que nos vamos a ver los datos y volvemos a ver la tabla dinámica, lo que ocurre es que se nos cargan otra vez las funciones dentro de lo que sería la caja esta de cálculos, ¿no? Fijaros que ha salido una barra de desplazamiento y las funciones vuelven a estar cargadas otra vez y otra, ¿no? Y esto ocurre cada vez que vamos a ver los datos y volvemos a ver la tabla dinámica. Cada vez que vuelves a ver la tabla dinámica se vuelven a cargar los valores. ¿Por qué ocurre esto? Esto ocurre porque, si no recuerdo mal, el cargar los valores dentro de la caja de los cálculos se lo dijimos al botón de ver tabla. Es decir, cuando pulsamos en ver tabla lo que hace es cargar los valores. ¿Cómo podemos solucionar esto para que los cargue solamente una vez? Muy fácil.
antes de cargar los valores, decirle que nos borre pues lo que haya en la caja de los cálculos, ¿no? Es decir, si yo cada vez que pulso el botón de ver tabla le digo bórrame lo que hay en cálculos e inmediatamente después que me cargue otra vez las funciones, pues conseguiremos que no ocurra esto, ¿no? Que no nos cargue las funciones varias veces. Vamos a ver si somos capaces de hacerlo. Cierro el formulario, entro en el botón de ver tabla y aquí tengo que detectar o que averiguar dónde está el código que cargaba el elemento de rescálculo, ¿no? Es decir, la caja de las funciones. En estos casos es cuando adquiere vital importancia el tema de los comentarios en el código. Es decir, si yo hubiera ido comentando todas las líneas, pues lo vería rápidamente. Pero como he ido comentando algunas cosas sí y otras no, porque ya me viene grande el ir explicándolo y haciéndolo a la vez, pues seguramente no lo tenga comentado, pero mira, está aquí. Fíjate que esas líneas son las que cargan ese elemento. Mira, voy a aprovechar para agregar ahora el comentario. Aquí vendría muy bien justo antes decir lo siguiente. Carga ¿cómo podría llamarlo? Carga la caja de los cálculos o lo que queráis poner. Seguro que vosotros lo ponéis mejor que yo. Carga la caja de los cálculos con las funciones, ¿no? Bueno, pues hecho esto, lo que habría que hacer es, antes de cargar los elementos, justo antes, por ejemplo, una línea por encima, decir que borre en caldinámica lo que pueda aparecer. Caldinámica.clear, ¿no? Hecho esto, bueno, pues cada vez que se ejecute este código, lo primero que hará será borrar lo que pueda haber ahí de antes y cargarme las funciones otra vez. Con lo cual, si no me he equivocado, espero que no, pues ahora ya no ocurrirá eso. Es decir, puedes irte a ver los datos, puedes volver a ver la tabla dinámica y siempre aparecerá una vez únicamente las funciones. Vamos a ver si funciona. Abrimos nuevamente el panel de control. Nos lo abre como siempre por la hoja de resultados, por lo menos de momento. Me voy a ver la tabla dinámica. Aquí me carga las funciones. Me las ha cargado solamente una vez. Fíjate cómo ya no aparece la barra de desplazamiento. Pero bueno, es que es la primera vez que las cargamos. Me voy a ver, bueno, antes de nada jugamos un poco para ver si esto funciona. Suma, cuenta, sí, funciona. Me voy a ver los datos. El problema surgía ahora al ver la tabla dinámica por segunda vez porque volví a cargar los elementos y los ponía por debajo, ¿no? Aquí ponía más, con lo cual salía la barra de desplazamiento. Si yo me voy a ver tabla, perfecto, ya no sale más. Ver datos, ver tabla, siempre aparece una única vez. Bueno, pues solventado este problema tenemos que continuar. Y una vez que ya, pues más o menos, todo el panel de control está terminado, es decir, todos los elementos hacen su función, pero esto hay que depurarlo o maquillarlo. ¿Por qué? Pues porque fíjate que yo ahora mismo me encuentro en la tabla dinámica y tengo habilitado los elementos para manejar los datos. Es decir, esto que acabo de señalar en pantalla únicamente servía para la hoja de resultados. Y, sin embargo, estoy en la tabla dinámica y puedo jugar con ellos, ¿no? Fíjate que puedo desplegar los países, puedo desplegar las secciones, puedo pulsar el botón de borrar y eso ocasionaría un error. ¿Por qué? Pues porque si yo selecciono un país, esta acción de seleccionar un país, que no lo voy a hacer, ejecuta un filtro avanzado que extrae los países de la hoja base de datos y nos los pone en la hoja activa. Y la hoja activa ahora mismo es la tabla dinámica. Eso es lo que hacía este desplegable, lo mismo con secciones. Con lo cual, si me da por pulsar ahora mismo cualquier país, hace el filtro, me lo trae aquí y se carga la tabla dinámica, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos evitar esto? Pues esto, la forma de evitarlo quizás podría ser que cuando estamos viendo la tabla dinámica deshabilite los elementos que tenemos para la zona de datos y viceversa, ¿no? Cuando nos encontramos en la zona de datos ocurre lo mismo. Si yo me voy a ver los datos, fíjate que tengo habilitado los check no, porque esto ya nos encargamos en vídeos anteriores de deshabilitarlos, pero sí que tengo activadas las funciones a utilizar. También tengo activado el botón de vertical y horizontal y si yo utilizo cualquiera de estas opciones, muy probablemente de error, porque no me encuentro en la hoja donde están los objetos a los que hacen referencia pues estos botones y estos cálculos. Si yo le digo ahora mismo, por ejemplo, estando en resultados, pónmelo en horizontal, pues fíjate cómo el programa se cae. Y se cae porque no encuentra la tabla dinámica, ya que no estamos en la hoja correspondiente. Bueno, ¿cómo podemos solucionarlo? Pues cuando estemos en un lado, desactivando unos y viceversa. Luego entonces, como este código va a ser un poquito largo, yo haría lo siguiente. Voy a insertar un módulo en el cual estará el código que haga esto. Habilitar y deshabilitar la zona correspondiente dependiendo de dónde estemos, ¿no? A este módulo lo voy a llamar, por ejemplo, deshabilitar _zonas. Y dentro de este módulo, al cual he llamado deshabilitar zonas, pues voy a crear dos procedimientos. Uno que lo voy a llamar zona datos, que se va a encargar de habilitar y deshabilitar la zona datos, y otro que lo voy a llamar zona tabla,
que se va a encargar de habilitar y deshabilitar la zona de la tabla dinámica. ¿Por qué este código lo estoy construyendo en un módulo independiente? Bueno, pues porque los botones de ver tabla y ver datos de nuestro formulario, estos botones ya tienen bastante código. Si yo incluyo ahora mismo también el código que voy a hacer a continuación, pues seguramente funcionaría, pero estos botones tendrían ya muchísimo código y a la hora de modificar algo en un futuro, pues quizás te puedas volver un poco loco, ¿no? Es decir, si yo me meto en el botón de ver tabla, fíjate todo el código que tiene ya este botón. Tiene un montón, más del recomendable incluso, ¿no? Y el otro tiene menos, ver datos tiene menos, no tiene mucho, pero ocurriría lo mismo, ¿no? Agregar a este código, que en momento es muy sencillo, agregar pues todo el código que voy a escribir a continuación, haría que este botón tuviera demasiado código. Luego entonces, por ese motivo, lo que voy a hacer va a ser crear este código en un módulo independiente, que he llamado deshabilitar zonas, y desde los botones de ver tabla y ver datos haré la llamada correspondiente al procedimiento que está en deshabilitar zonas. Este procedimiento o estos procedimientos se encargarán de habilitar y deshabilitar tanto la zona datos como la zona tabla. Vamos a ello. Vuelvo a entrar en el módulo. Entonces, bueno, pues tanto zona datos como zona tabla van a recibir ambos procedimientos un parámetro. Y a ese parámetro, pues lo voy a llamar, por ejemplo, habilitar. Y va a ser de tipo boolean. Es decir, o true o false. Habilitar. Bueno, vamos por ejemplo con el de zona datos. Bien, ¿qué tenemos en la zona de datos? Abro el formulario un segundito. La zona de datos pues es esta de aquí, la que estoy señalando ahora mismo, y hay unos cuantos elementos. Tenemos el combo países, el combo secciones, el botón de borrar, tenemos todos estos check y tenemos la zona de cálculos. Todo eso hay que deshabilitar, ¿no? Luego entonces tienes que saber los nombres que le fuiste dando en su momento a estos elementos. Quizás sea buen momento para repasarlos. Por ejemplo, el de los países se llamaba combo países, combo secciones, bot borrar, luego pues bot suma, bot media, bot max, bot min y rescálculo. Bueno, pues teniendo en cuenta estos nombres, después de haberlos refrescado, bueno, ahora en el asistente nos van a salir, o sea que no va a ser muy difícil localizarlos, ¿no? Vuelvo otra vez al módulo y hacemos lo siguiente. Yo le digo que si habilitar, que es el parámetro que se supone que le tenemos que pasar junto a la llamada al procedimiento, es igual a false, por ejemplo, entonces me deshabilitas todos estos elementos. Y tener en cuenta también lo siguiente, vamos a hacer referencia desde un módulo independiente a objetos que se encuentran en un formulario. Es decir, no estamos dentro del propio objeto, con lo cual vamos a tener que utilizar la ruta. Es decir, panel de control, panel-control, punto. Y a partir de aquí ya sí que nos reconoce todas las propiedades, todos los métodos y todos los objetos que haya dentro de panel de control. Pero es que además voy a ir un paso más allá. Como voy a modificar varios objetos que están dentro de panel de control, quizás sea un buen momento de utilizar la instrucción with en with. Si yo le digo with panel de control y cierro ya la estructura with para que no se me olvide, bueno, pues a partir de aquí, dentro del with en with, puedo utilizar la nomenclatura del punto para acceder a todas las propiedades, ¿no? Entonces aquí le diría lo siguiente, punto, combo países, punto, enablet, igual a false, con lo cual deshabilito el combo países, punto, combo secciones, punto, enablet, igual a false, con lo cual estoy deshabilitando también las secciones, punto, bot borrar, punto, enablet, igual a false, punto, bot max, punto enable igual a false, espero que no se me olvide ninguno, y sigo con los elementos bot max, bot media, punto enable igual a false, seguimos, punto bot media, bot min, punto enable igual a false, punto bot min, bot suma, punto enable igual a false. Y nos falta la caja de los resultados, ¿no? Esto era punto... ¿cómo se llamaba? Pues no me acuerdo, sinceramente. Voy a mirar un segundito en el formulario porque no me acuerdo. Tengo una memoria de pez. ¿Cómo se llamaba este objeto? Rescálculo. Bien. Volvemos entonces a el módulo. Punto rescálculo. Fíjate, ahí está. Punto enablet igual a false. Bueno, pues ahí están deshabilitados, ¿no? Dentro de la estructura with en with. Vale. Pero fíjate que esto está dentro de un if, es decir, todo esto que acabo de programar está dentro de un if en el cual he dicho que si habilitar es igual a falso, entonces que deshabilite todos. Pero hay que decirle qué tiene que hacer en el caso de que no sea falso. Luego entonces aquí yo le diría else,
Y si no, solamente puede tener dos estados, o true o false. Es decir, si es falso me haces esto, y si no, será true. Luego entonces else, y para no escribir tanto, lo que voy a hacer va a ser copiar toda esta estructura with and with, que tendría que venir aquí otra vez, pero ahora cambio el false por un true, es decir, todos aquellos elementos que tenían false, pues los cambio a true rápidamente. Uno por uno, con un copia-pega tampoco se tarda mucho. Y para finalizar, cierro el if, ya que este if, pues lo hemos abierto aquí arriba, ¿no? Luego entonces, el procedimiento que habilita o deshabilita la zona datos ya está completado. Si yo cuando llame a este procedimiento le paso un parámetro false, pues le estaré diciendo que los deshabilite. Y si le paso un parámetro true, pues le estaré diciendo que lo habilite. Bueno, pues lo mismo habría que hacer con la zona de tabla. La zona de tabla va a ser más sencilla porque no tiene tantos elementos, ya que los check, voy al formulario un segundito, estos check ya nos encargamos en vídeos anteriores de habilitarlos y deshabilitarlos cuando estamos en zona tabla o zona datos. Luego entonces vamos a tener que ocuparnos solamente de los dos botones vertical horizontal y de los cálculos, nada más que de eso. Luego entonces vamos a ver cómo se llamaban estos elementos. Este se llamaba, fijaos lo que ocurre, no me acordé en su momento de darle nombre. Si yo le cambio el nombre ahora, todo el código que he asociado a este elemento lo tendría que cambiar de sitio también. Pues va a ser peor el remedio que la enfermedad. No me acordé en su momento de darle nombre, utilizo el que le da Excel por defecto, Option Button 1, Option Button 2, ¿no? Y este se llamaba CalDinámica. Bueno, pues 3 elementos nada más. Nos vamos otra vez al módulo y hacemos lo siguiente. Le decimos que el procedimiento de zona tabla, voy a subirlo un poquito para que lo veáis, va a recibir igualmente un parámetro que se va a llamar habilitar, igual que en el procedimiento anterior, de tipo boolean. Igual, ¿no? Y aquí pues hacemos lo mismo, le decimos que si habilitar es igual a false, entonces pues que haga lo siguiente. With panel de control, cierro ya la estructura with para que no se me olvide, y ahora pues hacemos lo mismo de antes, es decir, aquí le diría punto option button 1 punto enable igual a false, punto option button 2 punto enable igual a false. ¿Cuál era el otro? ¿Rescálculo? Rescálculo creo que era punto, me voy a asegurar porque perdonar esta mala memoria. Este se llama CalDinámica. ¿Qué rescálculo? CalDinámica, perdonad. Luego entonces no es rescálculo, es CalDinámica. Punto. CalDinámica punto enabled igual a false. Bueno, pues ahora lo que hay que decirle es que y si no, es decir, si no te estoy pasando como parámetro un false, pues entonces que me lo habilites. Y para no tener que escribir tanto, copio esto, lo mismo de antes, ¿no? Lo pegamos aquí y ahora pues le digo que en vez de false pues sea true, tanto en este primer elemento como en el siguiente, Cerramos el if correspondiente y bueno, pues esto en principio ya estaría, ¿no? Vamos a subir un poquito el ensub. Luego entonces ya tengo completados los dos procedimientos. El que habilita y deshabilita la zona de datos y el que habilita y deshabilita la zona de tabla. Bueno, pues hecho esto, ya solamente queda llamar a estos procedimientos desde los botones correspondientes bajo el evento correspondiente. Luego entonces nos vamos al formulario, recordamos que se llamaba, bueno, recordamos, eso de decir que yo recuerde es mucho decir, ¿no? Espero que no se me olvide. Recordamos que se llamaba zona datos y zona tabla. Bueno, pues vuelvo al formulario y ahora hay que plantearse lo siguiente. Cuando nosotros pulsamos en este botón, ¿qué tiene que habilitarse y qué tiene que deshabilitarse? Pues cuando pulso en el botón de ver tabla, tiene que habilitarse la zona de tabla dinámica y tiene que deshabilitarse la zona de datos. Luego entonces, teniendo esto en cuenta, entramos en el código asociado al botón y pues al final del todo lo podemos poner, la verdad es que en cualquier sitio, incluso lo podemos poner aquí al final. Le decimos lo siguiente, cal, es decir, hace una llamada a zona-datos y aquí le tengo que decir o true o false, si lo quiero habilitar o lo quiero deshabilitar en este caso, ¿no? Tener en cuenta que estamos en el botón de zona tabla, si no recuerdo mal, efectivamente. Es decir, este botón es el que se pulsa cuando queremos ver la tabla dinámica. Luego entonces los datos tienen que deshabilitarse. Bueno, pues zona datos false. Y lo que tiene que habilitarse es la zona de la tabla dinámica. Pues cal zona-tabla true. Bueno, pues ya hemos dicho que cuando pulsemos en este botón, además de todo lo anterior, pues lo que tiene que hacer es llamar al procedimiento zona datos y le paso por parámetro un false para que deshabilite los elementos. Y también tiene que llamar a zona tabla para que habilite la tabla dinámica.
Esto lo puedo aprovechar para copiarlo, estas dos instrucciones las copio y las llevo al otro botón. El otro botón lo tengo debajo, pero para que no haya duda, voy al panel de control y entro en el botón de ver datos, pues este que está aquí. Entonces, cuando nosotros pulsamos en ver datos, hay que habilitar la zona datos y deshabilitar la tabla dinámica. Entonces, si yo pego las instrucciones anteriores, lo único que tengo que hacer es invertir los parámetros, este true y este false, para que en este caso habilite la zona datos y deshabilite la tabla dinámica. Bueno, pues llega el momento de hacer la prueba del algodón, a ver si esto funciona. Luego entonces guardamos cambios, abrimos nuestro panel de control, le damos al play, se nos abre como siempre. Tengo ahora mismo pues, los artículos españoles en pantalla, luego entonces me voy a ver la tabla dinámica y si todo ha ido bien, además de permitirme jugar con todo esto, lo último que hemos hecho ha sido deshabilitar estos elementos. Y parece que sí, porque mira, ¿ves? Intento pulsar en los combos, en el botón, está todo deshabilitado, con lo cual el usuario no podrá accidentalmente utilizar estas opciones mientras se encuentre en la tabla dinámica. Sin embargo, las opciones de tabla dinámica sí que están habilitadas. Puedo verlo en vertical, puedo verlo en horizontal, puedo plegar secciones. Recordamos del último vídeo que si intentas plegarlas todas no te deja. Perfecto. Puedo utilizar las funciones pertinentes, promedio, máximo, ponerlo nuevamente en vertical, nuevamente en horizontal, mínimo, cuenta, en fin. Puedo jugar con ello, ¿no? Si yo quisiera volver a ver los datos, pues tendría que pulsar este botón de ver datos. Y si lo hemos hecho bien, debería de deshabilitar todos estos elementos y habilitarme los de arriba para poder jugar con la zona datos y no jugar con la tabla dinámica. Luego entonces ver datos y fíjate cómo efectivamente me habilita los elementos que tenemos arriba, pero deshabilita los que están abajo. Fíjate que este parece que se queda habilitado, pero no es cierto. Es decir, si intentas pinchar, no te deja jugar con él, ¿no? Ni tampoco con horizontal vertical de la tabla dinámica y tampoco con los check de las secciones, aunque esto ya lo hicimos en vídeos anteriores, ¿no? Luego entonces parece que está funcionando perfectamente. Yo ahora cojo y le digo, muéstrame los italianos, me voy a ver la tabla dinámica y pues aquí tengo la tabla dinámica como la dejé, en vertical, pónmela en horizontal, quítame la sección de confección, pónmela otra vez, dime cuánto suman, dime el máximo, el mínimo, en fin, cuéntalos, a ver cuántos hay, pues 4, 3 en confección, 1 en ferretería, en fin, pues esto parece que está funcionando perfectamente, ¿no? Si me voy a ver los datos, pues nuevamente se deshabilita lo de abajo, se me habilita lo de arriba, puedo pues filtrar otra vez, en fin, y así pues creo que todo funciona más o menos bien hasta aquí. Bien, pues objetivo conseguido. Bueno, no sé qué os parecerá a vosotros, pero yo estoy bastante orgulloso de esta chapuza que he hecho, me gusta bastante cómo funciona. Seguramente si le dais vueltas encontraréis formas de simplificar el código, pero mi objetivo no era tanto simplificar el código, que también, porque oye, un código simplificado y elegante siempre queda mejor, pero mi objetivo era pues intentar aplicar todo lo que hemos ido aprendiendo durante el curso en esta práctica final, ¿no? Y si no todo, pues casi todo. Bueno, pues ya solamente quedará de este curso, bastante largo por cierto, un vídeo. En el último vídeo pues vamos a terminar de maquillar esta aplicación para que el formulario salga automáticamente cuando uno abre el libro, para que además se deshabilite el ribbon, la cinta de opciones que hay arriba, para que se oculten las hojas correspondientes de auxiliar y criterios, que las está utilizando la práctica para hacer los filtros y para cargar los desplegables, pero esto el usuario pues no lo debe de ver en ningún momento. Y también que cuando el usuario cierre el formulario, porque ya terminó de trabajar con esta base de datos, pues que guarde cambios, o por lo menos que le deje elegir al usuario si guarda cambios o no guarda cambios en el libro. Pero todo eso lo haremos ya en el último vídeo del curso. Así que os invito a que permanezcáis atentos y hasta entonces, pues que os vaya muy bien.